Hola, ¿cómo están? Les habla la maestra Mayra Islas. El día de hoy en este video vamos a ver lo que son los ejercicios 1 y 2 de la unidad 3, que es Introducción a la Probabilidad. Estos ejercicios vienen en la página 3 de su cuaderno de trabajo. El ejercicio número 1 de la página 3 nos dice: en una clase de gestión aeronáutica, todos los alumnos juegan algún deporte. El 60% juegan al fútbol o baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Si además hay un 60% que no juega al fútbol, si se elige a un alumno al azar, calcula las siguientes probabilidades: de que juegue solo al fútbol, de que juegue solo al baloncesto, de que practique uno solo de los deportes y que no juegue ni al fútbol ni al baloncesto. ¿Cómo vamos a atacar lo que es este ejercicio? Vamos a ver lo que son los espacios muestrales, ¿sí? Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser definir los sucesos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a llamar F a los alumnos que juegan fútbol y vamos a llamar B a los alumnos que juegan baloncesto. Para ello, vamos a dibujar nuestro diagrama de Venn. Recordemos que con la S lo que representamos es todo el espacio muestral, es decir, todos los sucesos que, vaya la redundancia, puedan suceder en un determinado problema. Para ello, todos esos sucesos los vamos a encerrar en este rectángulo. Eso nos indica la totalidad del espacio muestral. Posteriormente, con un círculo, vamos a representar lo que es este suceso, que sería F, que son los alumnos que juegan fútbol, y de la misma manera representamos con otro círculo a los alumnos que juegan al baloncesto. Esta intersección que queda aquí, en donde se cruzan los alumnos que juegan fútbol y que juegan baloncesto, pues ¿qué nos quieren decir? Nos quiere decir que los alumnos que juegan fútbol y que también juegan baloncesto está representado en este espacio, que es en donde se cruzan los dos círculos. Bueno, vamos a ir calculando lo que son los porcentajes de cada que nos están pidiendo. Por ejemplo, tenemos como dato que el 60% de los alumnos juegan fútbol o baloncesto, lo que quiere decir que todo lo que está dentro de estos dos círculos nos va a representar el 60% del total. El total pues sería un 100%, pero todavía no sabemos cómo está distribuido. Si el 60% de los alumnos juegan fútbol o baloncesto, quiere decir que el 40% de los alumnos no juegan fútbol ni juegan baloncesto. Quiere decir que juegan cualquier otro deporte. Entonces, todos los alumnos que no juegan ni fútbol ni baloncesto nos representan el 40%. Asimismo, tenemos otro dato, que es que el 10% practica ambos deportes. Si practica ambos deportes, quiere decir que va a estar en esta área, es decir, los que juegan fútbol y los que juegan baloncesto también. Entonces, eso nos está representando el 10%. Otro de los datos que nos dan es que hay un 60% que no juega fútbol. ¿Cuáles son los que no juegan fútbol o en dónde están representados? Lógicamente, todo lo que está dentro de este círculo son los que juegan fútbol, todo lo que está dentro del círculo. ¿Quiénes son los que no juegan fútbol? Pues los que juegan solamente baloncesto, es decir, los que están solamente en esta parte parcial de este círculo, y todos los que están acá afuera, es decir, los que practican cualquier otro deporte, no sé, tenis, natación, etcétera, ¿no? Quiere decir que entre los que juegan otro deporte y los que solamente juegan baloncesto son los que no juegan fútbol, y eso nos representa un 60%. ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos entonces, o para qué nos sirve este dato? Pues para calcular el porcentaje de los que solamente juegan baloncesto.
Los que juegan baloncesto solamente, que no juegan fútbol, que solo juegan baloncesto, más los que juegan otro deporte, nos debe de dar un 60%. Quiere decir que los que juegan solo baloncesto es el 20%, es decir, este 20% más este 40% que juegan cualquier otro deporte nos da el 60%. Ya habíamos dicho también con este dato que el 60% juegan ya sea al fútbol o al baloncesto. Entonces, todo lo que está dentro de estos dos círculos, dijimos que nos debe de dar un total del 60%. Por ende, pues sacamos o calculamos el porcentaje que juega fútbol restándole al 60%, este 10% y este 20%. Es decir, 60 menos 10 menos 20 nos va a dar un total de 30%. Hay que tener mucho cuidado o alguna manera, digamos, de verificar si nuestros porcentajes están bien, es que entre todos nos deben de sumar el 100%. Si sumamos 30 más 10 son 40, más 20, 60%, más 40% nos da un total del 100%. Quiere decir que ya tenemos completos todo lo que son nuestros porcentajes de los eventos. Y ahora sí podemos contestar las probabilidades. Por ejemplo, que juegue solo al fútbol es el 30% de probabilidad. La probabilidad de que juegue solo al baloncesto, pues es el 20%. De que practique uno solo de los deportes, es decir, de que practique puro fútbol o puro baloncesto, pues nos los da sumando las dos probabilidades, que es el 30% de los que juegan fútbol más el 20% de los que juegan baloncesto, nos da un total del 50%. Que no jueguen ni al fútbol ni al baloncesto, ¿cuál es la probabilidad? Pues es todo lo que está acá afuera, que es el 40%. Y con eso terminamos lo que es el ejercicio de la página 3. Pasamos al ejercicio 2 de la página 3, que este se resuelve de una manera diferente. Nos dice, en una clase de la carrera de contabilidad de 30 alumnos hay 18 alumnos que han aprobado estadística, 16 que han aprobado contabilidad y 6 que no han aprobado ninguna de las dos asignaturas. Sean los sucesos, el suceso E, que significa aprobar estadística, y el suceso C, que nos representa aprobar contabilidad. Y dice que si se elige al azar un alumno de la clase, calcule lo siguiente organizando los datos en una tabla de doble entrada. Posteriormente leeremos las probabilidades que nos piden. Vamos a ver cómo hacemos una tabla de doble entrada. Primero, vámonos a lo que son los sucesos complementarios. ¿Qué son los sucesos complementarios? Como su nombre lo dice, lo que nos complementa a un suceso. Por ejemplo, si el suceso es aprobar estadística, pues su complemento es no aprobar estadística. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos con la misma letra, pero le agregamos una barra. Si el suceso si aprobar estadística lo representamos con la letra E, su complemento lo vamos a representar con la E y una barra. De la misma forma, el suceso aprobar contabilidad lo relacionamos con su suceso complementario, que es una C y barra, que son los que no aprobaron contabilidad. Ahora sí, vamos a organizar lo que es la tabla de doble entrada. ¿Qué quiere decir de doble entrada? Para una tabla de doble entrada vamos a poner 3 columnas y 3 líneas. En este caso tenemos solamente 2 eventos. Por eso es una tabla de doble entrada. Un evento lo vamos a poner en las columnas y otro evento lo vamos a poner en las líneas. De tal manera que para cada columna o en cada columna yo voy a poner el evento, en este caso el evento C y su evento complementario, que es pues no aprobar contabilidad. Y en las líneas voy a poner también lo que es aprobar contabilidad, que es,
aprobar estadística, perdón, y no aprobar estadística. Si se fijan, todavía nos sobra una columna y una línea. En esas columnas y en esas líneas vamos a poner los totales de esta matriz que se denomina tabla de doble entrada. Y la vamos a ir llenando según los datos que nos están dando. Por ejemplo, un primer dato es que dice que en la carrera de contabilidad hay 30 alumnos. Es decir, esos 30 alumnos nos representan el total de todos los estudiantes que hay. El total de todos los estudiantes lo vamos a poner en donde se intersectan los dos totales. Es decir, aquí son los dos totales de todos los alumnos que hay en contabilidad. Vamos a irnos con el otro dato que nos dice que 18 alumnos han aprobado estadística. Entonces nos vamos a ir a donde se encuentra el suceso estadística, aprobar estadística, que en este caso es en la primera línea, y en total, en la columna de el total, vamos a poner que 18 alumnos aprobaron estadística. De la misma forma nos dicen que 16 han aprobado contabilidad. Como contabilidad se encuentra en una columna, entonces en su total vamos a poner que 16 estudiantes han aprobado contabilidad. Y además también nos dicen que 6 no ha aprobado ninguna de las dos asignaturas. Quiere decir que este 6 lo vamos a poner en donde se intersectan los que no aprobaron contabilidad, que es en esta columna, y los que no aprobaron estadística, que es esta línea. Quiere decir que nos va a quedar aquí esos 6. Estos 6 no aprobaron contabilidad y no aprobaron estadística. Y son todos los datos que nos dan. ¿Cómo vamos a llenar el resto de las celdas de esta tabla? Si yo sumo los elementos de cada línea, nos debe de dar lo que está al final de la línea. En este caso, si yo sumo, por ejemplo, el total de 16, que son los que aprobaron contabilidad, más los que no aprobaron contabilidad, me debe de dar un total de 30. En este caso, yo lo puedo calcular con una diferencia, con una resta. 30 menos 16 me da un total de 14. De la misma forma, pues me voy a esta línea, es decir, ya tengo este dato que es 30 y 18. 30 menos 18 me da 12. Aquí yo ya puedo calcular lo que es esta celda, el valor de esta celda, porque ya tengo también estos dos números. O bien puedo calcular el valor de esta celda porque ya tengo estos dos números también, ¿sí? Entonces calculamos que es 12 menos 6 me da 6. 16 menos 6 me da 10. 18 menos 10 me da 8. Y verificamos que todos los totales estén correctos. Por ejemplo, 10 más 6 me da 16. 8 más 6, 14. 18 más 12, 30. Eso es en el caso de las columnas. En el caso de las líneas también nos debe de dar los totales. 10 más 8, 18. 6 más 6, 12. 16 más 14 nos da 30. Ok. Bueno, ya tenemos lo que es llena la tabla de doble entrada. Con esta tabla de doble entrada ya podemos calcular las probabilidades que nos piden, que es el inciso A, probabilidad de que aprobar estadística y contabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a poner la probabilidad, la vamos a representar con una letra P y vamos a unir los sucesos. Es decir, de que aprobara estadística y que aprobara también contabilidad. ¿Cuáles son los que aprobaron estadística y aprobaron contabilidad? Pues en donde se intersectan los dos sucesos. Aquí yo tengo los que aprobaron estadística y los intersecto con los que aprobaron contabilidad. Quiere decir que 10 es el total de los que aprobaron estadística y probabilidad. Y ese 10 lo voy a dividir entre el total
de estudiantes que tiene la clase, que es 30. De tal manera que 10 entre 30 es igual a un tercio, o que es aproximadamente igual a 33.33%. De la misma forma vamos a resolver lo que es el inciso B, pero aquí ya nos están condicionando, es decir, nos dicen, sabiendo que ha aprobado estadística, calcular la probabilidad de que haya aprobado contabilidad. Quiere decir que ya no vamos a tener el total de estudiantes, que el total de estudiantes son los que aprobaron estadística y los que reprobaron estadística. Ahora, nuestros sucesos totales van a ser solamente los que aprobaron estadística, que en este caso los que aprobaron estadística son un total de 18. Entonces, la probabilidad de que aprobara contabilidad sabiendo que ha aprobado estadística es igual a la probabilidad, el número del numerador lo vamos a relacionar con que haya aprobado contabilidad, pero sabemos que ya aprobó estadística. Quiere decir que solamente son 10 personas. Entre el total de sucesos, que ya no son los 30, porque ya sabemos que aprobó estadística. Entonces tenemos un total de 18. La probabilidad sería 10 entre 18 es igual a 5 novenos, que es aproximadamente igual a 55.55%. El inciso C nos pregunta si son independientes los sucesos de aprobar estadística y aprobar contabilidad. Pues sí, sí son independientes. Con esto terminamos lo que es los ejercicios 1 y 2 de la página 3. Muchas gracias por su atención.